Con nosotros están unos pastores de Venezuela que de amigos han pasado a ser hermanos por la sangre de Cristo, han pasado a ser... El Señor ha hecho cosas con nosotros, en verdad. Jesús habló de esas cosas. Jesús les dijo, ya no los voy a llamar mis siervos, les voy a llamar mis amigos. Es un privilegio haberlos conocido, ha sido una bendición cada momento que hemos pasado juntos, y por teléfono hemos pasado momentos especiales. Yo voy a pedirle a la iglesia que se congregue el miércoles, los servicios los miércoles, que ellos van a tener la bendición de traer una palabra. Pero yo quiero que en estos momentos ellos pasen y transmitan el saludo de su iglesia a Iglesia de Dios Misionera Utah. Pueden pasar, hermanos, y saludar a la iglesia. Gracias, pastor. Sí. Tengan todos muy buenos días. Y en verdad en libertad, gozándonos con esas alabanzas. Nuestra iglesia en Venezuela se llama Osana, Casa de Alabanza. Y por eso es que nosotros nos gozamos también junto con ustedes, porque Él habita en medio de la alabanza. Y cuando lo glorificamos y entendemos lo que es alabar, adorar al Señor, Él está con nosotros siempre. Quiero presentarle a mi esposa Saidi Bermúdez de Alcalá. Mi nombre es Henry Alcalá. Mi hijo Raúl, que lo tienen en la parte de abajo. Y para nosotros es un honor estar aquí en esta casa de Dios. Y en verdad lo que el pastor ha dicho ha sido unos días muy bonitos en compartir, en estar casa de los amigos, porque en verdad nuestras casas son casas de los amigos, de los hijos de Dios. Y queremos bendecirlo en nombre de nuestra iglesia, queremos darle la bendición en nombre de toda la congregación de Osana, Casa de Alabanza de Venezuela. Estamos en el estado de Monagas, en una ciudad poco caliente, cuya capital es Maturín. Y con este frío sabroso que hemos sentido, bueno, bien agradable, la hemos estado pasando, gozándonos y compartiendo con esta alegría junto con ustedes. En verdad que para nosotros es un privilegio y nunca voy a dejar de decirlo. Y cómo Dios mueve sus piezas a diferentes lugares y nos sacó así del anonimato para darnos a conocer, porque no éramos nadie, pero a Él le complació escoger en medio de tantas millones de personas. A Él le complació, y somos dignos de anunciar nosotros ahora y hacerlo, de que Él se sienta orgulloso de sus hijos. Para no hacerlo nunca queda mal. Quiero pasar a mi esposa para que los saludes también y reciban muchas bendiciones de parte nuestra. Les bendigo, ¿cómo están? Bueno, ya conocí a varios. Es una iglesia muy linda, de verdad que somos hermanos en Cristo. Recuerden que somos un solo pueblo. Donde quiera que estemos, ¿verdad? Somos familia. Y ahora, bueno, Dios ha hecho esta conexión de padres, hijos, hermanos, familia. Y gracias. Estamos dejando también a nuestro hijo, que se va a congregar aquí con ustedes, y vamos a dejar una parte también de Venezuela y de nuestra iglesia aquí. Amén. Dios les bendiga. No temáis, sigamos en esta manera. Ya se fueron los niños. Qué hermoso. Cuando la iglesia entienda, se le revele quién es tu papá, que es mi papá, van a cambiar muchos conceptos.
Los anuncios los voy a dejar con ustedes porque ustedes los conocen. Ustedes saben que hay reunión los miércoles, hay oración los jueves, el entrenamiento, los talleres de música los lunes a las 7 y los viernes los discipulados. Les decía que he escuchado en las noticias, shalom hermano, shalom. Tiene cosas para ti el Señor. Esta hermana viene de una mala experiencia hace un rato, pero aquí está. Gracias, hermana. Su hijo tuvo un accidente, nuestro hermano. Pero aquí está la hermana para recibir. Wow. En la eternidad de Dios, el universo solo conoció a un Dios que creaba las cosas y todo lo que creaba le adoraba y pasaba de eternidad a eternidad y todo le adoraba. Habían ángeles, arcángeles, serafines. Y cada vez que habían convocatorias, todos le adoraban. Y habían ángeles mensajeros de su gloria, iban y venían. Y un día el Señor le plació tomar polvo e hizo al hombre. Después hizo a la mujer y comenzaron a multiplicarse, porque ese mandato sí lo agarraron en serio y se comenzaron a multiplicar. Y tuvieron el privilegio de conocer a Dios cara a cara. Ellos sabían que era, aparte de su creador, era su Padre. Y Él los sustentaba. Y Él los protegía. Y Él los cuidaba. Pero en un momento de la historia, el hombre falló y pecó. Qué cosas que siempre meten al hombre. Pero fue la mujer la que pecó. Dice la Escritura que él solo viendo que lo único que tenía, que era de él, que eran uno, el hombre decidió y pecó. Se entregó por la mujer y hasta el día de hoy critican a Adán. Pero la Escritura habla de un segundo Adán que hizo exactamente lo mismo. Estaban caídos las mujeres y los hombres en el pecado y él se entregó. Y le llamó su amada, le llamó su iglesia. Y no le importó que siendo rey y que no le faltaba nada y recibía honra y gloria, se hizo como el hombre y se humilló. Siendo rey se hizo hombre. Y en la condición de hombre dijo: yo voy a dar la vida por la iglesia.
y dio la vida por ti. Y dio la vida por mí. Y dio la vida por todos. Pero es triste que la palabra dice que la iglesia no le recibieron, porque Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Hombres que se prepararon por siglos esperando al Hijo de Dios, y cuando vino el Hijo de Dios no le recibieron. Y lo persiguieron, después lo apresaron, hicieron con Él lo que no tenemos idea lo que hicieron con Él, pero un día lo vamos a ver cara a cara como el cordero inmolado, para que no se nos olvide nunca. Las naciones estarán delante de Él y no lo verán como Rey y Señor, como el que creó los cielos y la tierra, lo verán como el cordero inmolado. Para que no haya duda de su soberanía. Para que los altos o los altivos, los soberbios, digan: wow, de lo que me perdí por no haber creído. Y serán humillados y recibirán misericordia. Dios es un Dios de misericordia. Pero a los que le recibieron, yo le recibí. ¿Cuántos le recibieron aquí? Y a los que creen en su nombre, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Te dio poder y te hizo hijo y te hizo hija. Y ahí es donde yo me muevo. A mí no me van a ver moviéndome nunca fuera de esa revelación. En los momentos más difíciles que he tenido, he permanecido allí. Y siempre hablaré de su poder y de su gloria. ¿Por qué? Porque hay personas que no creen, y es el problema de la iglesia actualmente. Yo no creo. No es que no me gusta aquí, porque es un techo de... Bueno, de ustedes saben. No, a mí no me gusta aquí, porque aquí hay un solo Kirer ahí y parece de la edad de Pedro Picapiedra. Y comienza la gente a decir cosas. O no, es que el pastor no me gusta, que empiezas a danzar y a brincar. No me han visto danzando ustedes todavía, pero yo danzo para el que sanó mis pies. Y no me han vuelto a doler nunca. Puedo subir una montaña, puedo nadar, puedo hacer... ¿Cómo no hacerlo? ¿Cómo no hacerlo? ¿Cómo no adorar y exaltar al que yo no lo vi cuando Él resucitó a Lázaro, pero el Espíritu que está en mí me da evidencia de que yo estuve allí? ¿No lo creen? Escudriñen la palabra, que estábamos en su corazón. Entonces estábamos allí. Y mi cuerpo no estaba cuando se abrió el mar, pero yo lo creo. Y dice que se secó la tierra y ellos pasaron en seco. Y yo lo creo y lo exalto. Ese es el Dios que yo adoro. Ese es el Dios que yo enseño. Pero en la antigüedad hay ejemplos bíblicos donde se cometieron errores. Y esos errores se están repitiendo. Ejemplo, Primera de Samuel, capítulo 3, del 1 al 4. Y después vamos a dar un salto del 19 al 21. Como siempre digo, los demás pasajes tienen que leerlos en casa. Primera de Samuel,
El joven Samuel ministraba a Jehová. Era un joven, por eso dije, jóvenes, escuchen que esto va con ustedes. Un día yo no voy a estar y van a estar ustedes. Armando, deberías pasarte con los jóvenes, porque eres del grupo. Raúl Alcalá, hermano Raúl, ahora es hijo de casa. Lo adoptamos, hermano Raúl. Miren bien a estos dos jóvenes. Hay otro acá detrás. Mírenlos bien. Ellos van a hacer cosas que yo no pude hacer. Ustedes van a hacer cosas que yo no pude hacer. Porque un día yo he de menguar y ustedes han de crecer. Pero los que pasan por esta escuela tienen que hacer cosas mayores a las que yo hice. Y se cumple la palabra. Y un joven como ustedes, o una joven como ustedes, hoy en día podemos tomarlo así, ministraba a Jehová en presencia del sacerdote Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Y no había visión con frecuencia. ¡Qué delito! Que un sacerdote escogido por Dios, un hombre de Dios que fue destinado a establecer la palabra delante de Dios, no había palabra en aquellos días. Por supuesto, no había visión. Porque una persona que no tiene palabra está ciego. Y sigue diciendo la Escritura: y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Él estaba perdiendo la vista por su edad y por el pecado, porque Moisés tenía 120 años y sus ojos no se oscurecieron. Samuel estaba, dice, durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, eso yo no lo puedo entender todavía. Yo he ministrado esto creo que 3 ocasiones o 4 con esta, y yo no puedo entender eso. Dice, la lámpara de Jehová la apagaban. Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. ¿Cuántos dicen heme aquí hoy? Yo sí digo, heme aquí, Señor. Pasa al versículo 19 de ese mismo capítulo. No, el mismo capítulo de Primera de Samuel, capítulo 3. Vamos a dar un tiempo porque me interesa mucho que ustedes tengan esa lectura en su mente y en su corazón. Amén. Y Samuel crecieron, y Jehová estaba ¿con quién? Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Aleluya. No dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Se acuerdan cuando María recibía palabras y ella las guardaba en su corazón? Los discípulos hacían eso. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era profeta, ¿qué? Fiel de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer. O sea que ya él tenía la experiencia cuando el Señor lo llamó, ¿verdad? Y tuvo el encuentro con el Señor. Pero Jehová se le vuelve a aparecer tiempo después. Y dice, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo. ¿Por qué? Por la palabra de ¿quién? Aleluya.
a Dios, gloria a Dios. Yo me alegro, hermano. Ustedes van a salir con otro concepto y van a saber por qué yo me alegro. Se cometían tantos pecados en ese tiempo. Número uno, la palabra escaseaba. Yo declaro en este lugar, y lo he declarado desde que el Señor me llamó, que en este lugar no escaseará la palabra, no faltará la palabra. Dice, no había visión con frecuencia. Yo puedo decir delante del Señor que cuando esos dos ancianos, y sé quiénes eran, con sus vestiduras blancas, sus cabellos largos y blancos, aparecieron delante de mí y me dieron esa palabra, yo no dejé caer a tierra esa palabra y no la dejaré caer, pero en mí no escaseaba la palabra. Recibía la palabra cuando era de Dios, la recibía y la atesoraba en mi corazón. Y un día fui a ser bautizado y dos ancianos aparecieron delante de mí y me hablaron y me dijeron, abre la escritura, y hablaron conmigo, y no voy a olvidar esta palabra. Cuando la palabra de Dios no está en la iglesia, no está en la atmósfera, no está donde nosotros compartimos y vivimos, no hay visión, no hay nada, se va perdiendo como la vista. Y nos hacemos ciegos a las cosas de Dios. Y en un delito grave se apagaba la lámpara. Una lámpara que por la ley, en Números y en Levítico, dice que los hijos de Dios tenían que llevar el aceite. Ustedes. Y ese aceite era depositado, y ese aceite era para mantener las lámparas encendidas. A las 9 de la mañana había que colocar aceite en sus depósitos. ¿Se acuerdan Lucas que dijo, el Señor guardará mi depósito? Yo lo creo. Y a las 3 de la tarde se llenaba el depósito otra vez. Y la lámpara permanecía en el lugar santo, encendida. Hoy la iglesia, muchos dicen que está la iglesia dormida. Yo no lo creo. Y lo digo aquí. Yo no creo que la iglesia está dormida, porque yo los veo muy despiertos. Lo que pasa es que alguien viene de Jesús y de Dios y está entrando en muchas iglesias. Y hay hijos de Dios que están escuchando una voz equivocada. Y entonces vemos iglesias apagadas, donde no se mueve la gloria de Dios, donde no hay milagros, donde no hay señales, donde no hay... Yo ruego al Señor para que esa lámpara aquí nunca se apague y los milagros continúen y las señales continúen, porque eso es lo que nos va a mantener ardiendo. Es triste ir a una iglesia y salir igual o peor, porque aparte de que llegamos mal, nos vamos criticando. Pasaba por la escritura y el Señor me decía, hablando de esas situaciones, familias completas, se abrió la tierra y entraron y se cerró en medio de fuego. Y dice que los quemó vivos ese fuego de Dios, el celo de Dios. Y lo que habían criticado era Moisés. Criticaron a Dios y todo lo que tenía que ver con Dios. El Salmo 106 dice que se apartaron tanto que hicieron un becerro de oro y la gloria de Dios se la asignaron al becerro. Hombres y mujeres que vieron la gloria de Dios, sus manos palparon la gloria de Dios.
comieron la gloria de Dios. Y después hicieron un becerro y decían: estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. Hay hijos de Dios que, como ahora viven con abundancia, han dejado de darle la gloria a Dios. Ya yo no, ¿para qué la iglesia? Sigan así que van bien. Pero Jesús viene por su iglesia. Y podrá hacer esto una bodega. Y yo creo que el Señor nos puede dar un templo. Free. Yo lo creo. Pero igual lo voy a adorar en una bodega, en una choza, con 3, con 1000, en cualquier lugar que me lleve el Señor. Yo voy a hablar igual con celo su palabra, porque Él me puso como pastor de una congregación. Yo tengo que hablar con celo lo que el Señor me ha enseñado. Mi esposa, porque pregúntenle a las esposas, puede dar testimonio de si yo lo que digo aquí no lo digo en cualquier lugar, o como vivo aquí no vivo en cualquier lugar. Por eso es que con nosotros viven hermanas y han vivido hermanos. Yo no oculto, yo no tengo nada que ocultar. Pero a mí me van a ver en la casa, aquí, en el trabajo, donde me lleve el Señor, glorificando al Santo de Israel, al que vive y reina por los siglos. Yo sé que hay momentos difíciles en la vida y uno como que no puede asistir o se presenta una dificultad. También creo en todo eso. Pero la iglesia está para que tú la ames. La iglesia está para que tú la ames. Y el problema del sacerdote no era solo de él, era de sus hijos. Dice que ellos eran malos, perversos. La Escritura dice que eran hombres impíos. Los hijos del sacerdote no tenían conocimiento de Dios. Y hablando de la iglesia, menospreciaban la ofrenda de Dios, lo que le pertenecía a Dios, ellos lo agarraban. Ejemplo, se sacrificaba un animal y habían partes específicas que eran para el sacerdote. Y esas partes se les daban cocinadas. Ellos llegaban a la brava y cuando se hacía el sacrificio decían: dame de la grosura, de la grasa. Y la grasa era para Dios. Y me dice: dame carne con grasa, y si no me la das, la tomo por la fuerza. Tenían la autoridad. Hacían lo que no tienen idea. Se acostaban con las mujeres que cuidaban la casa de Dios, las que velaban en las puertas. Llegaron a hacer lo que ustedes no tienen idea. Hicieron pecar al pueblo, porque el pueblo, al ver todas esas cosas, dejaron de llevar sacrificio, dejaron de llevar ofrenda, dejaron de hacer lo que Dios había mandado, y ellos hacían pecar al pueblo al actuar de esa manera. Pero Dios un día dijo: Elí y tus hijos arrivederci. ¿Me entendieron? No más. Los voy a quitar. No les has estorbado, no les has llamado la atención, no les has dicho, no los has. ¿Y saben cuál fue? Me sorprende mucho. Y es la respuesta de muchos hijos de Dios. La palabra dice que si no andas como es, si no buscas de Dios, si sigues en el pecado, pues no vas a ir al cielo. Y el sacerdote dijo: Él es que haga como Él quiere. Así dice la Escritura. Léanlo en ese capítulo.
si ese hombre hubiese buscado con llanto, con lágrimas, con humildad, con esmero, hubiera ido al templo, ahí donde estaba Samuel, ¿recuerdan que Samuel estaba allí? Hubiese ido a ese lugar y hubiese pedido perdón y después hubiese ido a los hijos, y si los hijos no hubiesen obedecido, les hubiera arrancado la cabeza. El sacerdote, Elí, no hubiese sido quitado, y lo quitó el Señor. El mismo día murieron los hijos, murió el sacerdote, su padre, y el arca de Dios se la llevaron los enemigos. Se perdió todo, y Cabó se llama ese momento. ¿Qué tiene que ver esto con la iglesia? ¿Qué tiene esto que ver con nosotros? Bueno, se los voy a explicar. Dijimos en el último versículo 21, primera de Samuel 3:21, que el Señor se le vuelve a aparecer ¿a quién? Al joven. ¿Y qué sucede? Se le revela. Él no le conocía primero, pero después se le reveló. Pero se le reveló por medio de ¿qué? Wow, me gusta ahí. Y ahí entró la iglesia. Ahí entraste tú. Y entré yo, así no quiera. Pero es un deleite para mí cada vez que abro las escrituras, porque me sucede lo que le pasó a Samuel. Si tú vas a las escrituras creyéndole, vas a tener la misma experiencia que tuvo Samuel. Porque esta es la palabra. ¿Cuántos creen? Amén. Todos creemos que esta es la palabra. Amén. El problema es que no estamos creyendo cuando vamos a ella. Ahora, un libro más. Como decía una hermana, tengo años pasando por allí, pero me detuve a ver esos nombres, a ver esa genealogía. Y wow, hay misterios allí. Claro que hay misterios. Para los que buscan, para los que aguardan, para los que quieren, para los que van. Siempre va a haber algo que se te va a revelar allí. Todo lo que está escrito en este libro, cuando tú vas a él, Dios se te tiene que revelar. Amén, aleluya, amén. El problema es que no vamos. Y encontramos personas que no pasa un día, porque un día se pasa. Pero pasan 2 y 3 y 4 y 5, y en lo que va del año no han abierto las escrituras. Entonces, ¿cómo Dios se va a revelar a una persona? Por su palabra. Había hablado al principio que el mundo solo conocía a un Dios creador. Pero cuando llegó el día y se manifestó Jesús, dio a conocer ¿a quién? Al Padre. Y Jesús decía, el que me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo es eso? Aquí está. El que me oye a mí, oye al Padre, porque yo no hablo por mi cuenta. Yo oigo yo hablo lo que Él me dice, que oigo de Él. Y lo dice la Escritura. Y yo hago como vi hacer al Padre. Y un día le abrió la boca a uno, lo escupió y el hombre habló. El pastor dijo que Jesús escupió a uno, no escupió a varios. Lo que pasa es que se registró un solo episodio. Pero dice aquí en la Escritura que un día el Señor agarró a un mudo, le abrió la boca, escupió en él y el mudo habló. Y lo criticaron por eso también. Bueno, si yo lo hago, se imaginan, me apedrean. Menos mal que solo a veces soplo. Y comienza la vida de un hombre llamado Jesús de Nazaret, Jesucristo.
y comienza a revelar al Padre. No, el Padre no puede tomar vino. Pues entérense que el Padre sí toma vino. Pero no ese vino que adultera al hombre y lo ha dañado. No, no, no. Él toma otro vino, del que nos dio a tomar hoy. Esta alegría que se formó aquí hoy, eso solo puede ser, lo puede traer el vino de Dios. ¿Están de acuerdo? Sigamos. Y comenzó Jesús a hacer cosas que nadie había visto hacer. Echaba fuera demonios, sanaba, resucitaba. Y él decía, así hace el Padre. Y llegó y trajeron que por la ley a esa mujer tenían que apedrearla, y al hombre también, pero el hombre no sé dónde se metió, porque le llevaron solo a la mujer. Y todos con piedra, esperando allí que Jesús agarrara a otra, porque era la ley. Era ley hacerlo. Había que hacerlo. Y Jesús dijo, no, yo voy a cambiar esto. Las cosas no son así como están en sus corazones. Y derramó un amor sobre esa mujer. Y se formó algo alrededor de esa mujer, que todos esos hombres dejaron las piedras allí y salieron corriendo. Y Jesús comienza el pueblo a ver otra manifestación de un Padre que el mundo no conocía, que un sacerdote y sus hijos no conocían. Y se perdió la palabra, no había palabra. Y hoy en día el Señor está buscando jóvenes y adultos también. A mí me llamó como a Moisés, bueno, un poquito antes. A Moisés lo llamó a los 80. Y yo decía, Señor, a mi edad me vas a llamar, y me recordó a Caleb. Esa fue una experiencia con la palabra. Yo estaba estudiando y me tocó tanto mi corazón que me desplomé, lloré, me entregué, recibí la palabra, se reveló por la palabra. Gracias, hijo. Y me dijo, porque yo estaba estudiando a Caleb, cuando se paró delante de Josué y le dijo, las mismas fuerzas que tuve para empuñar la espada cuando salí a reconocer la tierra, es las mismas fuerzas que tengo ahora. ¿Y ustedes saben cuántos años habían pasado? 45 años. Y Josué, cuando lo vio, dijo, es así, toma esas tierras, te pertenecen. Dios dijo que esas tierras tú las pisaste y a ti te pertenecen. Y él se fue a esa edad y tomó esas tierras. O sea que también es para ti, que ya estás avanzadito de edad, pero vas a seguir siendo joven como yo. Rétenme. Y Jesús comienza a dar a conocer a un Padre invisible a toda Galilea y a todos los lugares donde Él caminó y fue. Y hubo un momento en la vida de Jesús que le estaban haciendo preguntas y Él estaba enseñando, y encontramos Lucas. Por ejemplo, Lucas capítulo 16, versículo 29. Le estaban haciendo preguntas y una cosa y otra, y él estaba enseñando de un pobre y un rico, y él responde estas palabras. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Jesús está enseñando. Y él dice que Abraham ya no estaba. Pero Abraham le dijo, y eso lo podemos hablar otro día, estaban en el seno de Abraham. Y Abraham les dijo, no, ustedes tienen a Moisés y a los profetas, óiganlos a ellos.
Hoy la iglesia no quiere escuchar la palabra antigua. Vamos a llamarle así, el Antiguo Testamento. Pero bueno, Jesús, Mateo 17:5. Mientras él aún hablaba, una nube de una luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él que oí. Otro problema que tiene la iglesia: no quiere escuchar a Jesús. ¿Por qué? Porque si quisieran escuchar a Jesús, se fueran de inmediato a los evangelios, porque los evangelios son los que dan testimonio de Jesús. No, bueno, respeto a otras personas que dicen vayan a este libro, vayan a otro. Les voy a decir algo: si tú estás comenzando en los caminos de Dios, o ya tienes 20 años en los caminos de Dios, vuelve a los evangelios. Yo no los suelto, porque Jesús es el que me está enseñando cómo es el Padre y cómo es el Espíritu Santo. No me lo enseñan como Jesús, no me lo enseñan los profetas. Dieron testimonio de Él. Pero ¿cómo habla Jesús del Padre? ¿Y cómo nos enseña a tener el diálogo con el Padre? Jesús iba y se humillaba y le decía: Padre, Abba Padre. No, nosotros venimos aquí que padre ni que nadie. Sí, porque una persona que ni de su corazón dice: te alabo, Señor, te exalto, gloria a Dios. Todos aquí, vuelvo a decir, ustedes recibieron a Jesús, se los dije al principio, y creen en su nombre. Yo estoy hablando de esa gente que va a las iglesias y sale peor, porque no han ido a los evangelios y han aprendido cómo Jesús adoraba al Padre. A veces decía: Padre, hazme este favor o haz este milagro. Y decía: Jesús lo dijo para que ellos crean, pero Él siempre me escucha. Y Él levantaba la voz para que el Padre lo escuchara. Yo a veces ni hablo. Ya sabe todo, lee mis pensamientos, lee los deseos de mi corazón. Mi espíritu sabe lo que hay en mi espíritu. Eso me lo enseñó ¿quién? Jesús. Y ahí es donde tú tienes que entrar. Porque a Moisés, a Samuel y a todos los profetas y a todos los jueces y a todos los que sirvieron al Señor, lo que conocieron del Señor fue su palabra. Y eso es lo que yo vengo a decirte hoy. Y te vengo a hablar de esto. Que a muchos de nosotros no se nos ha revelado el Señor, porque a los jóvenes hoy en día no se les revela el Señor, porque no los han enseñado a ir a las Escrituras. Pero el día que ustedes tomen esto, va a cambiar sus vidas. Van a tener una revelación que tal vez ni los adultos la tuvieron. Pero no, eso es para las personas mayores, para los que ya no. Yo a los 16 años tuve una de las revelaciones más grandes, y fue con la palabra. Éxodo 20, no voy a olvidar nunca. En el salón de clase se abrió Éxodo 20. Yo estaba en unas clases del seminario católico. Me esperaba una beca en Israel y todo estaba preparado, y yo estaba allí en el anonimato. No podía estar a esa edad. Me enseñaron, tenía 16 años de edad. ¿Qué está enseñando la iglesia si los mandamientos son estos? ¿Qué han dicho todo? Y me golpearon en la cabeza para que me quedara quieto. Pero hasta ese día visité ese lugar. Y caminaba solo y triste una semana después por una calle y decía: quedé sin iglesia, la iglesia me borró. Gracias a Dios me borraron. Yo aplaudí mucho. Me borró la iglesia, porque yo apostaté de la fe. Gloria a Dios.
y a la semana cayó el poder sobre mí. Yo lloré toda esa noche, yo no supe qué pasó, y se reveló la palabra. Y no crean que no he pasado por tormentas o no he caminado por el valle de sombra de muerte, muchas veces, pero fue la palabra la que me sustentó y la que me sustenta hasta el día de hoy. Amén, aleluya. Escaseaba la palabra en aquellos tiempos, y es lo que está pasando hoy en muchos jóvenes, en muchas familias. Ya no se leen las escrituras, ya no se estudian, se abren en la sala como amuleto. Esto yo lo tiro al fuego y no pasa nada, ¿saben? Yo esto lo puedo hacer pedazos delante de ustedes y no va a pasar nada. Pero si yo me como esto, estudiándolo, leyéndolo, se van a levantar hasta los muertos, y yo puedo dar evidencia de eso. Yo puedo dar evidencia de eso. Los demonios van a huir, y puedo dar evidencia de eso comiéndolo, estudiándolo. Jóvenes, hay tanto potencial en ustedes, tanto, que ustedes harán cosas mayores, porque estamos en el último tiempo de la historia de la iglesia, y Dios está buscando jóvenes dispuestos que dijeron: henme aquí, Señor. Y se les revela el Señor y los capacita y los envía. Muchos de ustedes fueron enviados y no escucharon la voz. Cuando el Señor te habla a través de su Santo Espíritu y te dice: visita a la familia esta, llámale. Yo he preguntado a veces: hermana, ya llamó a... No, pero la tengo en mi corazón. ¿Le hablaste? Bueno, no, le voy a hablar. Ya fuiste y tendiste la mano, viste que necesitaba o que... No, pero Dios tiene cuidado de ella. El Señor te va a mandar a hacer cosas pequeñas, y va a comenzar por allí. No te midas. Dios me dijo y yo voy. Mi hijo llegó un día y me dijo: papá, el Espíritu Santo me está mandando a la cárcel. Y le dije: asegúrate que sea el Espíritu Santo, porque yo sé lo que es una cárcel en Venezuela. Busquen cárcel de Venezuela Sabaneta. Ahí juegan fútbol con las cabezas de las personas. Hay cárceles en Venezuela que se comen a los presos. No lo creen, búsquenlo. Y yo le dije: asegúrate que sea el Espíritu Santo que te hable. Y a los 3 días me dijo: sí, papá, yo estoy seguro. Él me dijo ese día: yo estoy seguro. Y yo: sí, yo sé que conoce su voz, pero bueno, si Él te mandó, ve, Él te va a respaldar. Fue a uno específico, a un preso, le dio la palabra, lo ministró, recibió al Señor. Un mes después ese joven salió de prisión. Pero no es tanto que haya salido un mes, no, es la palabra que él llevó. Porque hablándole a él se acercaron 2 a escuchar, así como... Y llegó un preso y tenía una pistola. Los presos tienen las armas allá. Y dijo: a ver, señor, ¿usted está hablándole a ellos de la palabra de Dios? Sí, de la palabra de Dios. Y te puedo hablar a ti también. Bueno, dame un momento. Y dio una orden y mandó a poner sillas y mesas. Y me limpian esos presos. Y acomodan, el preso dando órdenes allá adentro. Y le dijo a mi hijo: ahora predícanos. Y se llenó ese lugar. Eso es escuchar la voz de Dios. Pero él tuvo momentos malos también.
muy joven, tuvo momentos muy malos, mi esposa, mi familia sabe. Pero un día yo fui porque Dios me habló. Y aquí voy con la iglesia. Como a hijos les hablo y como a hijas. En el peor momento de su vida, el Señor me dijo, invierte en ellos. Y me los llevé a un congreso en Colombia. Después que se comieron sus hamburguesas, les dije, ahora van a comer el postre. Y les di una Biblia a cada uno. Y los llevé al capítulo 2 de Samuel, de Primera de Samuel. Y les dije, yo no voy a ser ese sacerdote. El Señor no los va a matar a ustedes y me va a matar a mí. Ustedes entran en el camino, voy a hacer un espanto en la vida de ustedes. Los voy a perseguir. Voy a ser enemigo de ustedes, pero Dios no me va a quitar el sacerdocio. Esos jóvenes lloraron, recibieron en ese momento al Señor y hoy los está usando el Señor con, ustedes han visto, en las misiones. La semana que viene vamos a presentar el trabajo que han venido haciendo, pero dándole alimento, llevando la palabra, llevando sanidad, llevando libertad. Los ungí y está haciendo el Señor una obra tremenda con la familia. Tengo que decirte eso y esa es la noticia que te traigo. No te voy a dar la palabra porque te estoy dando la palabra hoy. Te estoy dando la palabra hoy. Rectifica, cambia, dale un rumbo a tu vida. De 180 grados. Porque otros dicen, di un rumbo de 360. Quedaste en el mismo lugar entonces. Y comienza a recibir la palabra. O a través de un líder, a través del pastor, a través de las mismas escrituras. Comienza a recibir la palabra. Dios se va a revelar en tu vida. Dios quiere revelarse a tu vida. Every day. All time. Cuando Él está presente, es posible que no hayas leído la palabra, es posible que no hayas escuchado su voz, pero cuando Él está presente llega a ti como un silbo apacible y te quebranta, te hace nada, te hace tortilla, como decimos nosotros. Ese es Él. Cuando tú en tu razón, yo soy doctor, tú no eres nadie, tú eres polvo delante de Dios como yo. No, yo soy como Rockefeller, tengo el dinero del mundo, no te pertenece nada, eso es de Dios. Él nada más te puso a administrar un poquito de lo que Él tiene. Y se ofende a la gente porque no conocen la palabra. Pero si la conocieran, bajaran la cabeza, no a mí, al Señor, y le dijeran, oh Dios, yo te alabo y te exalto porque ciertamente puedes hacer lo que quieras, joven, lo que quieras, pero de todo lo que hagas Dios te va a juzgar. Si no, pregúntenme a mí. Por muchos años se detuvo la palabra en mí por el pecado. Pero un día el Señor puso en mi camino a una mujer que amaba también a Dios. Y ha sido esa ayuda idónea que el Señor tenía para mí. Y hoy en día servimos al Señor. Hoy en día servimos al Señor.
El Señor creó el universo cuando nosotros no existíamos, no éramos nada. Con su palabra. Y hasta el día de hoy lo sustenta. Con el poder de esa misma palabra. No son dos palabras. Isaías 31, Antiguo Testamento. Jesús dijo: vosotros tenéis la unción del Santo. Porque se habla, para resumir aquí, de los reyes y las personas que buscaban el poder de otras naciones. Y entonces querían como el poder de esas naciones para ellos salir adelante. Y lo expresa, el profeta lo expresa de este modo. Hay de los hijos que se apartan de Jehová. Hay de los hijos que se apartan de Jehová para tomar consejo. Escuchen esto. Para tomar consejo, y no de mí, o sea, no de Dios. Van a buscar consejos en otro lugar. Para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. ¿Por qué se apartan del Señor? No es que yo no veo al Espíritu Santo, es que Él no me habla, es que Él no está conmigo. Si eso sucede es porque no has creído, porque yo lo veo dentro de ti y está contigo y te cobija. Lo que pasa es que tú no lo crees. ¿Se acuerdan a los dos que crucificaron al lado de Jesús? Uno solo creyó y esa cobertura llegó a él y lo salvó en esa misma hora. El otro no creyó y se la perdió. No supo que la palabra que sustentaba el universo estaba allí. Y dicen por ahí, el madero lo sustentó a él. No, cuidado. Él sustentó a ese madero. Porque hay tanto poder en él que ese madero se pudo haber hecho nada. Él sustentó ese madero. Él sustentó esos clavos. Él sustentó ese látigo. Por ti y por mí. Porque por Él, en Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Aleluya. Todas visibles e invisibles. Todas. La palabra tiene nombre. Jesús se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Oh no, Jesús no es mi amigo, me dijo un espíritu. Bueno, un joven andaba ahí endemoniado. Tú eres amigo de Jesús. Jesús no es mi amigo. Ah, no, va a ser tu amigo. Y cayó ahí haciendo como una serpiente. Y ahí reprendí. Y ese joven cuando despertó se arrodilló y dijo: quiero ser amigo de Jesús. y oramos. ¿Te acuerdas, mi amor? Después tremendo problema porque había echado un demonio. Porque a la gente no se le ha revelado esto. Esto es lo más hermoso. Hombres de Dios y mujeres de Dios han dado la vida por este libro. Por pasajes pequeños se los guardaban en lugares, no tienen idea, para que la palabra los sustentara, y ellos daban la vida por trozos de papel que están aquí hoy en día. Y muchos ni una Biblia tienen. Allí hay Biblias para regalar. Cuando la iglesia conozca la palabra, le va a suceder lo que le sucedió al joven Samuel. Que el Señor se le reveló, el mismo Jehová, y puede ser el mismo Jesús, el mismo Espíritu Santo,
se les va a revelar por la palabra. Amén. Se les va a revelar por la palabra. Él no se revela a través de otra cosa. Por eso es que esto es eterno. Cuando estemos en el cielo, hermana, hermano, ¿te acuerdas que estábamos allá en la bodega? Y se va a abrir la misma escritura, porque la palabra es eterna. La misma escritura. Aleluya. Ahí sí vamos a estar. Aleluya, gloria a Dios. Hoy no, hoy abrimos la escritura. ¡Qué fastidio! Que sea rápido lo que lea el pastor y arrivederci nos vamos. Pues no, hermano. Aquí vamos a exaltar, a glorificar, a aprender, a alimentarnos, para que no estemos raquíticos, tengamos power, para que tengamos poder. Y salimos de aquí y puedes cantarse, me está cayendo el techo de la casa, o puedes cantarse, me explotó la llanta, y puedes ir contento y alegre porque Él va contigo. Pregúntenle a Jesús, ¿iba a la cruz? ¿Y cómo iba? No, iba con gozo. De pronto fue fortalecido ¿por quién? Por la palabra misma. Él era la palabra. María iba y él sustentaba a María. María no sustentaba la palabra. Y cuando se acercó a su primo, esos saltaban y danzaban en los estómagos allí. Pregunta. Y Jesús, no, parecía que no iba a la cruz. Por ahí lo ponen así, y con la cara, y su cara colgaba. Textualmente los músculos de la cara de Jesús colgaban, porque cuando le quitaron la barba, se lean Isaías, lo que dice de Jesús. Aquella belleza de hombre. Jesús era un hombre apuesto. Sí, amén. ¿Lo dudan? Y no lo reconocían de cómo quedó. Los 40 puñetazos que le dieron los 40 del Sanedrín, ¿cómo creen que quedó? Y él iba contento, iba alegre. Dios puso gozo en él. Yo vi una persona con gozo muriéndose y me decía, Oscar, estoy en el cielo, hermano, y daba nombres. Estoy adorando, ustedes están conmigo. Y se estaba muriendo, se murió. Pasó con el Señor. Y decía, estamos adorando y yo los veo a ustedes allí. Y yo tenía 17 años. Y con los ojos así, porque yo no había visto nunca eso. Se estaba muriendo con un cáncer. Y estaba gozoso y decía, cantemos. Y comenzaron a cantar un cántico, no me acuerdo. Ah, sí. Más allá del sol. Un canto. Nosotros los aleluyas conocemos esos cantos. Es un himno. Más allá del sol. Y yo lo que estaba era triste y llorando. Y ella, y se murió. Y yo me salí de allí asustado. Yo no había escuchado esas cosas. Tenía gozo. Conoció la palabra. Se le reveló la palabra. Hoy en día, no, problemita ahí y ya tremendo escándalo y se acabó el gozo. Conoce la palabra, hijo. Cuando conozca la palabra, todo va a cambiar. Es que se murió, no durmió. Que un choque y ya todo está bien. Pero no estás viendo lo que está pasando. Yo lo veo bien. Pregúntenle a mi esposa si no hemos tenido esa experiencia a diario. Ten paz, nosotros vemos todo bien. No, pero mira lo que... No, yo no veo eso. ¿Sí o no, mi hermano? Con una carta nos botaron de la casa. Y está el día que tenemos que... Y no, todo está bien.
nosotros le servimos a un Dios todopoderoso. Pero mi amor, aquí dice que adiós con esta casa. Y en la misma hora, en el mismo tiempo, mi esposa declarando otra palabra, una mujer de fe. ¿A quién llama un banco a las 8 de la noche? A menos que sea alguien que lo haya asaltado. ¿Tienen los papeles? Sí. ¿Tienen todo? Sí. Envíenlo. ¿Lo pueden enviar el lunes? Sí. Envíenlo, que va a ser un préstamo mejor. Y nadie les va a quitar nada. Y no podíamos creerlo. Y ahí estamos. Cuando aprendamos la palabra como es, todo va a cambiar. Pero hay un lugar, y termino con esto, iglesia. Hay un lugar que no puedes olvidar. Colócame Jeremías 23:22. Dice, hablando de los sacerdotes, por eso yo les doy ánimo a ustedes y los exhorto en que vayan a la palabra. Y dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, ¿se acuerdan cuando a Jesús lo buscaban y no lo encontraban? Y buscaban y lo encontraban allá orando. Ese es el secreto. Tú puedes estar allí y tener una comunión con Dios y estar en el secreto. Pregúntame, lo he hecho muchas veces. Amén, amén. Tú puedes estar manejando literalmente y puedes tener una comunión tal con el Señor que nadie te va a encontrar porque estás en el secreto. Amén. Tú. Y dice, si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Amén. Por eso estoy aquí. Habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Ustedes son de Él, ustedes no son míos. Amén, aleluya. ¿Dudan? Yo también soy oveja. Yo veo a veces la gloria de Dios aquí abajo, hermanos. Y yo me bajo y me meto con ellos, con las ovejas. Y me pego ahí, porque he hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Por eso te dije al principio, tienes que dejar tu mal proceder, tienes que dejar el pecado que está allí, tienes que dejar ese problema que tienes, porque eso no te va a dejar entrar al cielo. Y tú sabes cuál es el problema. Yo no. Yo sé algunas cosas, pero Él sí sabe todo. Y ese es el lugar que nadie quiere ir. Ese es el lugar que nosotros como pastores o ministros tenemos que hacer que la iglesia entre. En ese lugar donde Él te va a hablar y Él se te va a revelar. En ese lugar que aunque estés solo te vas a quebrantar, o vas a comenzar a danzar, o vas a comenzar a adorarlo, o vas a comenzar a hablar en lengua, o vas a comenzar a como te toque y lo que te mande a hacer, porque Él pone las cosas en el corazón de nosotros. A lo mejor te va a poner y te va a poner en tu corazón, llama al pastor y dale una palabra. Yo también necesito la oración de ustedes. Yo recibí una llamada esta semana y alegró mi semana. De corazón, Dios sabe. Pero cuando escuché esa voz y con ese respeto y eso, me alegró. La hizo. Muchas veces Dios te está hablando y te llama al hermano. Cuando estás en el secreto, Dios te manda a hacer cosas que... Un día me mandó a prestar un carro. Yo tenía 2 carros. Lo presté y me criticaban porque presté el carro. Y era mío. Me dijeron que eran 2 meses, 1 mes y medio, y pasó más tiempo. Y bueno,
Pero Dios no se queda con nada. Amén. Amén. Al tiempo, tiempito, un carrito 20 veces más caro que aquel que yo presté para ti. ¿Cómo? El secreto. Amén. Amén. Nadie creía que Dios me había dicho que le prestara un carro a esa hermana. Yo fui al pastor y le dije, la hermana tiene una necesidad. ¿No? ¿Cómo sabes tú? Bueno, el secreto. ¿Qué secreto ni qué secreto? Ah, no. Fui a la hermana y le dije, hermana, usted tiene una necesidad. Me miró y me dijo, la necesidad que tengo es muy difícil. No, dígame. Yo sé que tiene una necesidad, pero el Señor no me dijo cuál. No tengo para llevar a mis hijos al colegio. No tengo para traerlos, por supuesto. Ni tengo para pasear. Y le dije, ya tienes, toma. Dios no se queda con nada. Amén. Amén. Dios te va a decir, como a muchos de ustedes, que, hermano, hermana, Dios te va a mandar a hacer cosas en ese lugar. Y tal vez nosotros ya los adultos estamos pues, pero los jóvenes que se acerquen a ese lugar, a los jóvenes, no solo de esta iglesia, del mundo, los está esperando un lugar que se llama el secreto de Dios. Amén. Porque los que van a levantar y los que nos van a seguir son ustedes. Amén. Lo que pasa es que tienen que tomar esa responsabilidad. Que a lo mejor no van a creer en ti, en Jesús, el carpintero, el hijo de José, el hijo de María, y se estaban perdiendo que era el Hijo de Dios. Y cuando vayan a ese lugar, y eso no es solo con los jóvenes, con muchos de ustedes que no están yendo a ese lugar. Y no estoy diciendo esto, el pastor está adivinando, ¿no? Es la verdad. Si quiere hacemos la encuesta. No. Quiero despertar de allí. La iglesia no está dormida. Jamás confesaré en este lugar que la iglesia está dormida. Amén. La iglesia lo que está es distraída. Y falta de aceite. Y con hambre. No este lugar. Porque en este lugar hay aceite. Amén. Aleluya. En este lugar hay palabra. Amén. Que no sea en ti el ejemplo del sacerdote Elí, pero que sea en ti el ejemplo de Samuel, de Josué, de Caleb, de Moisés, de los apóstoles que aprendieron a escuchar su voz, como Samuel. Primero no sabía que era Dios que le hablaba, porque él no conocía a Dios. Lo que conocía era una parte superficial, pero fue su voz la que se reveló en él. Fue la palabra de Dios la que se reveló en él. Si tú crees que necesitas hacer un voto delante de Dios, una confesión delante de Dios, necesitas decir, heme aquí. Necesitas ir a ese lugar. Quieres comenzar algo nuevo, pero basado en esto, basado en la palabra. Ven, yo solo voy a orar por ti.